Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Antes de comenzar nuestro programa, queremos darle las gracias a todos aquellos que nos ven en la calle, nos comentan, a los que nos escriben por email, a los que nos llaman por teléfono, a los que nos sugieren estos programas que hacemos y mucho más que eso, incluso nos sugieren a los invitados, como es el caso de nuestro invitado de hoy. Pues bien, hoy vamos a tratar sobre el origen de la civilización, tema apasionante que a través de los siglos siempre el hombre ha estado en la búsqueda del origen del hombre, el origen de la civilización. Y para ello hemos traído a este gran amigo, un hombre que sabe tanto, que es el profesor Orlando Chirino. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Profesor, se ha hablado mucho desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista religioso. Hay una cantidad de hipótesis, teorías sobre el origen de la humanidad. ¿Qué usted en su estudio que ha podido averiguar sobre eso? Bueno, es muy importante en primer lugar conocer sobre el origen de la humanidad desde un punto de vista cultural y más que cultural, un punto de vista histórico, porque durante muchos años se ha hablado de diferentes orígenes de la humanidad. La religión nos ha dicho que ha existido una creación de un hombre y una mujer, y durante milenios historiadores y eruditos calcularon que esto podría haber ocurrido en el 4026 antes de nuestra era. O sea, ponían la creación de Adán y Eva para el 4026 antes de nuestra era. Pero bueno, todo eso ha cambiado. Pero claro, esa es la parte religiosa, pero nosotros sabemos desde el punto de vista científico que el ser humano ha tenido sus comienzos mucho más atrás. En una época se fue un poco más atrás y en el año 1967 se encontraron una serie de restos en África que marcaban el comienzo de la humanidad entre unos 70.000 y 100.000 años. Ahora bien, eso ha seguido cambiando, ya que hace solamente un año o 2 años, esos mismos restos y otros restos encontrados se les ha dado otro tipo de fecha donde se ha echado más hacia atrás el comienzo de la humanidad. Bueno, todo eso lo vamos a tratar en el programa, más o menos tengo idea de cómo le voy a llegar hasta ahí, pero vamos a ir paso a paso. Hay un problemita que es el primero, que desde hace años, los que tenemos cierta edad y empezamos a leer sobre esto, se nos habló sobre el eslabón perdido, se nos ha hablado y hemos leído sobre el Homo sapiens. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se ha encontrado ese eslabón perdido? ¿Qué hubo antes del Homo sapiens? ¿Quién es el Homo sapiens? Quisiera por ahí empezar este tema. Bueno, el eslabón perdido sigue perdido todavía. O sea, el eslabón perdido es simplemente el eslabón en la cadena evolutiva, según algunos, sobre transición entre el hominoide o el humanoide y el hombre moderno, que es el Homo sapiens. El Homo sapiens en latín quiere decir el hombre sabio o inteligente, y se le ha dado este nombre al hombre como nosotros, o sea, como nosotros, pero que tiene una historia muy antigua, según vamos a ver. Pero ese es el tipo de humano sobre el cual nosotros vamos a hablar, que es el hombre con características de hombre moderno en su estructura ósea, en su estructura craneal y también en su inteligencia por una serie de ornamentos y de objetos que ha podido crear que mostraban ya inteligencia para la creación de herramientas. Aunque sea para arribita, yo sé que es muy interesante en el resto de lo que vamos a hablar, pero también le digo, constantemente hemos leído el Pithecanthropus erectus, el hombre de Cromañón, hemos encontrado el eslabón perdido. Eso lo he leído en mi niñez, en la universidad, en el bachillerato, en todas partes. ¿Quiénes fueron esos? ¿Quién fue el hombre de Cromañón? Claro. ¿Quién fue el Pithecanthropus erectus? Una vez más, estos hombres, como se le ha podido llamar, o estas criaturas, han sido puestas por algunos historiadores como elementos de transición entre los primates o los monos, vamos a llamarlo de alguna manera, y entre el hombre moderno. Pero estos elementos de transición o humanoides, según el estudio que se ha hecho desde el punto de vista óseo y el estudio craneal, no llenan completamente la transición. Parece haber habido, y ese es el eslabón perdido, un salto evolutivo entre estos humanoides y el Homo sapiens, que es el hombre moderno. O sea, por eso dije anteriormente que eso requiere mucho más estudios y que el eslabón todavía sigue perdido, no se ha encontrado. Bueno, más o menos tenemos una idea. Ahora yendo ya al Homo sapiens, porque es mucho lo que hay que hablar sobre el Homo sapiens. ¿Cuál es el Homo sapiens más antiguo que se ha encontrado? Claro, eso es muy importante porque en sí, amigo, lo que nos interesa saber es nosotros, como seres humanos actuales, de dónde venimos,
Ya lo otro, pues eso queda para otro estudio, otro momento histórico. Se ha hecho un estudio en Etiopía, en una región de Etiopía que se llama Kibish, y en esta región se encontraron unos huesos en 1967, y estos huesos han sido analizados y han sido comparados con otros huesos encontrados recientemente, y la importancia que tiene este hallazgo es que cuando se le ha dado una fecha usando métodos modernos y sofisticados a los huesos del 67 y a otros restos que se han encontrado en nuestros días, este hallazgo es importante porque se sabe que estos son los huesos más antiguos que existen del Homo sapiens. Y esto ha echado hacia atrás el comienzo de la historia del Homo sapiens a unos 195.000 años. Recientemente nos habló de algo de 600.000 años. Claro, se habló también de eso como una cuestión especulativa, pero en sí, en realidad lo que hay basado en el análisis de los huesos es unos 195.000 años, lo que es extremadamente importante, en mi opinión, porque esto muestra de que gente como nosotros ha estado caminando este planeta hace milenios. 195.000 años, casi 200.000 años, señor. Exacto, 195.000 años del Homo sapiens, de humanos como nosotros. Bueno, y ahora la pregunta, ¿y cómo logran saber eso? ¿Cómo pueden saber que un hueso, un fósil que encuentran ahora, tiene esa cantidad de años, de cerca de 200.000 años? Es una pregunta extremadamente interesante porque muchas veces la gente se pregunta cómo es posible que los científicos puedan poner fecha a esta tan antigua, porque todavía si hablamos de cuestiones históricas recientes es mucho más fácil, pero es muy interesante porque aquí se ha usado un método moderno muy sofisticado. En algunos casos se usa el radiocarbono 14, pero aquí se ha usado otra cosa nueva y distinta, y es de la siguiente manera. En la zona de Kibish, en Etiopía, en África, donde se encontraron estos huesos se encuentran rodeados de diferentes capas de suelo. O sea, desde el punto de vista geológico, el suelo tiene diferentes capas, y estas capas indican una fecha específica. Pero aparte de encontrar estos huesos entre dos capas específicas de suelo, estas capas tienen una serie de cristales que son cristales que se han formado por el mismo proceso evolutivo geológico del suelo. Estos cristales están compuestos por potasio, y este potasio decae y se convierte en un gas que se llama argón. Y es muy sencillo, los científicos saben muy bien a ciencia cierta el tiempo que demora el potasio en convertirse en argón. Y como saben a ciencia cierta el tiempo que demora el potasio en decaer y convertirse en argón, al encontrar en estos cristales el potasio y el argón en forma de burbujas, los científicos entonces saben la edad de estos cristales y por tanto saben la edad de los huesos que se encuentran en esa capa de tierra donde están juntos todos estos cristales. Y estos huesos, la fecha que se les da por ese método sofisticado y bastante exacto es de 195.000 años. Bueno, yo creo que la explicación mejor no puede haber sido y que entendamos nosotros, pues empezamos con una terminología que no entendamos, pero hasta ahí yo creo que usted y yo y el profesor nos está explicando muy bien todo esto. Aunque hay otros métodos también. Ajá. Ahora, algo que he leído y lo veo últimamente que se está hablando mucho de eso, que el origen de esta humanidad es África. O sea, ese continente que hoy desgraciadamente lo vemos tan atrasado, fue el origen de la grandeza de la humanidad de hoy. ¿Qué sabe usted de eso? Esta es una buena pregunta porque esto nos va a llevar a otro método de análisis que hay también que es muy interesante sobre el origen de la humanidad. Y como has dicho muy bien, pues nos lleva hasta África. Y la región es Etiopía o el sur de Etiopía. O sea, nosotros somos humanos, todos los humanos del día de hoy hemos descendido de Etiopía o de África, y es específicamente esa zona. Desde el año 1980, y este es el otro método, se ha hecho un estudio monumental que se ha llevado a cabo en miles y miles de seres humanos de todo el planeta. Este estudio se ha hecho en diferentes regiones del mundo y se ha hecho usando el ADN. Como nuestros televidentes saben muy bien, el ADN es la estructura química que nosotros llevamos en el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo. Y los segmentos de ADN, estos segmentos de esa estructura química son llamados genes. Y los genes tienen diferentes tamaños de acuerdo al segmento, el tamaño del segmento de ADN que exista.
El ADN es lo que en inglés se llama DNA, o sea, el ácido deoxirribonucleico. En español sería ADN, en inglés se usa DNA. Entonces, este ADN que se encuentra en cada núcleo de cada célula, de los trillones de células que hay en nuestro cuerpo, ha sido analizado exhaustivamente con métodos sofisticados y modernos. Y se ha analizado específicamente un tipo de ADN que existe en un área específica de la célula, que no es el núcleo, sino hay, además del núcleo, hay ADN en la mitocondria, que es un área específica de la célula que se llama mitocondria. Y este ADN solo es pasado de generación en generación a través de la mujer, es solamente a través de la madre. Y el análisis exhaustivo de estos elementos químicos, de este compuesto, esta molécula que se llama ADN, que está en todos los humanos y que es responsable por la herencia, por todas nuestras características. O sea, cuando nosotros nacemos, tenemos un 50% de ADN de nuestro padre y un 50% de ADN de nuestra madre. Pues analizando el ADN es muy fácil seguir generaciones hasta el propio comienzo. Este análisis exhaustivo del ADN de la mitocondria nos ha llevado hasta una sola mujer en África. Y esa es la madre de todos nosotros los seres humanos. Y esto es lo que la ciencia indica hasta este momento, que de una sola mujer específicamente, el análisis indica, han ido poco a poco saliendo de esa mujer todas las generaciones que han existido. Y según el análisis, esto es muy interesante, desde aquel primer momento, hace 195.000 años, hasta este momento en que nosotros estamos hablando, en este año 2005, han pasado 7.000 generaciones. Oiga, por Dios. Hay una pregunta que ahora se cae. Se cae de esta antes de entrar después, cómo fue que toda esta gente se regaron por el mundo, ¿no? Esa es una Exacto. pregunta que viene. Pero antes de llegar a esa, si nosotros, el continente africano, nuestra mente pertenece a la raza de color, a la raza negra, y usted está determinando o está diciendo, de acuerdo con teorías, hipótesis, lo que fuera, de acuerdo con los estudios científicos, que el origen de la humanidad nace de esa primera mujer en África, en el área de Etiopía. ¿Cómo es que viene después la raza? Exacto. ¿Se supone que esa mujer era negra? Es una gran pregunta. Se supone que esta mujer pues fuera de color negro. O sea, ahora bien, cuando nosotros hacemos el estudio del ADN, esto es un estudio científico y hemos estudiado, como dije anteriormente, el ADN de la mitocondria. Y este estudio, hasta este momento, hoy, en tiempo presente, nos lleva hacia allá, es un estudio científico. Puede ser que en un futuro encontremos algunas cosas distintas, pero hasta este momento nos lleva hacia allá. Y una de las cosas que durante algunos años preocuparon a los científicos es precisamente eso, el color de la piel. Pero nosotros sabemos que por las diferentes migraciones que ha habido, los primeros se encontraban en África, en la zona tropical de África, donde el sol es inmensamente fuerte, donde existe un inmenso calor, y estas primeras personas, primeros seres humanos, vivían en las enormes sabanas de África también. Entonces, nosotros tenemos un elemento químico en nuestra piel que se llama melanina. La melanina, y esto es muy interesante, es un protector natural contra los rayos ultravioleta del sol, que son aquellos que realmente queman y pueden producir hasta cáncer en la piel. Entonces, la melanina es un elemento natural que nosotros tenemos en nuestra piel que funciona como si fuera un bronceador, o sea, un protector contra el sol. Y los negros tienen una gran cantidad de melanina, de ahí el color negro. La melanina es un pigmento también que colorea la piel. Los negros tienen una gran cantidad de melanina y lo tenían en África porque el sol allá es extremadamente fuerte por la situación que tienen en el planeta Tierra. Según después los diferentes humanos se fueron esparciendo por diferentes lugares del planeta y fueron viviendo en lugares donde había más sombra y donde había más frío, y el sol no era un sol tan caliente por el lugar del planeta, la melanina fue desapareciendo lentamente al paso de los milenios, y al tener menos melanina porque necesitábamos menos bronceador o menos protector de la piel, nosotros tenemos el color blanco. Y las diferentes razas de la Tierra tienen un color que va de acuerdo a la cantidad de melanina que tenían en la piel. Los asiáticos, los indios, Exacto. los caucásicos. Los indios tienen un color a veces un poquito más bronceado, pero hay grandes diferencias en los colores. Y algo muy interesante también es el tamaño de la gente. Por ejemplo, los primeros
Homo sapiens que vivieron en África, se crece desde el punto de vista científico que uno usaba mucho el cultivo en los primeros milenios, se dedicaban más bien a la caza. La carne da proteínas y por eso el tamaño era mayor. Después, cuando las razas se fueron esparciendo por la tierra y fueron cambiando sus hábitos alimenticios, al comer menos carne y comer más frutas, entonces eran de menor estatura también. Así que estos son dos estudios que se han hecho en cuanto a la estatura y el color de la piel, que es algo tan interesante. Bueno, ahora es que las preguntas se caen. Ahora dice usted esto y ahora viene la otra. ¿Y por qué, con excepción del norte de África, donde está Egipto y la gran civilización egipcia, de la cual yo vivo siempre como enamorado de ella, me encanta y soy obsesionado con la civilización egipcia, el resto ha sido unas civilizaciones tan atrasadas que no han podido superarse, mientras que ese mismo origen que se produce allí, cuando se esparce por el resto del mundo, se lleva a la grandeza que hoy tenemos? Bueno, la cuestión del atraso es algo relativo. Y usted ha mencionado una palabra que es bueno que la definamos en este momento, porque es muy importante, es una palabra que tanto se usa, y mucha gente no sabe lo que significa desde el punto de vista histórico, y es la palabra civilización. ¿Okay? Los primeros humanos, durante milenios y milenios, vivían en grupos pequeños, en pequeñas unidades, en una cabañita, en una tiendita, en una casita, y así se movían, tenían una estructura nómada. Ahora, cuando salen de la estructura esa nómada y empiezan a edificar ciudades, ya se centraliza el poder, la estructura gobernante de aquel grupo de gente, y cuando nosotros tenemos una ciudad donde hay miles y miles de habitantes, ya es cuando históricamente empezamos a llamar civilización a estos humanos. Se convierten en una civilización desde el punto de vista histórico cuando son miles de personas en una gran ciudad donde hay una estructura gobernante y todos en la ciudad tienen un trabajo, una labor específica, y este tipo de labor es de acuerdo a una meta común. Y hoy en día nosotros vivimos en grandes ciudades y esa es la estructura que hay. La ciudad tiene un gobierno, la ciudad tiene miles y miles y miles o millones de habitantes y cada uno en una ciudad tiene un papel que de una forma o de otra pues ayuda al desarrollo de la ciudad. Hay quien es profesor, hay quien es carpintero, hay quien es albañil y todos los trabajos son necesarios. Profesor, pues quiero aprovecharlo hoy al máximo. Ya pusimos la ciencialización nacida en África. Exacto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué los motiva a ellos para regarse por el resto del mundo? Aunque no se sabe a ciencia cierta el por qué se empezaron a mover, vamos a atribuir eso a la necesidad de explorar de un ser humano, de ver siempre que hay más allá y de razones económicas. Es posible que tanta gente, y se cree que podrían haber llegado hasta 10.000 en un área específica, hubieran acabado con los medios alimenticios que había, y esto los forzó a empezar a moverse y buscar nuevos horizontes. No podían pasar hacia el norte de África porque tenían el gran desierto de Sahara frente a ellos, que en aquella época se extendía, se cree, más que lo que se extiende hoy en día. Entonces, unos 80.000 años hacia atrás, porque la civilización la ponemos, mejor dicho, el Homo sapiens lo ponemos en el origen de unos 195.000 años hacia atrás, partiendo de nuestros días. Se cree que unos 80.000 años a 100.000 años hacia atrás dejaron África entonces. Y empezaron a buscar... Dejaron África, sí. Rodeada de agua por todas partes y el desierto. Es una gran pregunta. No todos dejaron África, se quedaron unos cuantos, pero un grupo dejó África. Y en aquella época nosotros hemos estudiado y lo sabemos que la Tierra ha sufrido varios periodos de hielo, o sea, las glaciaciones, las edades de hielo. En las edades los diluvios. En las edades de hielo específicamente, los casquetes polares se llenan de hielo y al convertirse el agua en hielo, el nivel de agua de los océanos baja, porque ese nivel que baja es el que se convierte en hielo. Y en una época, entre unos 80.000, 100.000 años, hubo un periodo glacial enorme que permitió que hubiera 10 millas de separación entre Eritrea y lo que hoy en día es la península arábiga. O sea, lo que hoy en día es Eritrea y el Yemen de hoy en día que está en la península arábiga. En ese estrecho ahí, que está en lo que se llama también el Cuerno de África, había solamente 10 millas de separación y esas 10 millas fueron pasadas, se estima, con mucha facilidad usando simplemente algún tipo de balsa o algún tipo de canoa, pero es muy posible también que el nivel de agua haya sido tan bajo que haya sido mucho menos de 10 millas. Una vez que cruzan esas personas y van hacia África, de África a Arabia lo demás es bien fácil,
porque de Arabia podían extenderse hacia el Medio Oriente, del Medio Oriente pasar hacia Turquía y de Turquía pasar hacia Europa a través del el estrecho de Bósforo y en el este moverse de Turquía hacia el valle del Éufrates y de ahí seguir hacia la India, Asia. Una vez estando en Asia y en China, entonces ya el paso a la América pudo haber sido mucho más fácil. Eso le iba a preguntar yo ahora, ¿y cómo llegan a América? Pues se ha hablado siempre del estrecho de Bering, de toda esa serie de cosas. Hace unos 25.000 años, según los últimos estudios, lo que esto echa todavía mucho más atrás, el hombre americano, que lo que se pensaba, pasaron a través del estrecho de Bering. El estrecho de Bering es una región muy estrecha, como el nombre lo dice, entre lo que hoy en día es Alaska y la Siberia. Cuando esta área se congela, se puede caminar de un lugar a otro. O sea, ahí no hay problema de buscar ningún tipo de elemento flotante porque se puede hacer el paso caminando. Y se pasa por el estrecho de Bering hace unos 25.000 años y ese hombre que ya se convierte en el hombre americano con rasgos asiáticos, y esto es muy interesante porque nosotros vemos que nuestros indios, nuestros nativos en toda la América tienen rasgos asiáticos. Eso es muy importante. Y se cree que los antecesores de estos nativos de nuestra América, que llamamos indios, venían de China o podían venir también de Japón, porque en aquella época pues el nivel del mar que separaba a Japón de la parte mayor del continente era también baja el nivel del mar y podría ser más corto. Entonces pasan a la América, de América pues tenemos los llamados esquimales, siguen bajando. Tenemos los indios de los Estados Unidos que todavía siguen siendo una enorme cantidad de tribus y de ahí pasan hacia el resto de la América Latina y bajan hacia Sudamérica y también las islas del Caribe. Pero es muy interesante mencionar que algunos estudiosos de esto dicen que no solamente pudieron haber pasado a través del estrecho de Bering, que también aparte de Bering pudieron haber pasado por el Océano Pacífico de la Polinesia. Y si recordamos el famoso navegante noruego Thor Heyerdahl, cuando él hizo su balsa, la llamada Kon-Tiki, trató de probar y lo logró pasar desde el Perú hacia las islas de la Polinesia. Él lo hizo y es posible que pudo haber pasado también, de que pudo haber emigración de la Polinesia hacia Sudamérica y no solamente por el estrecho de Bering. A mí me gusta mucho esa hipótesis o teoría, porque si usted mira la historia de América, las civilizaciones en América, las grandes civilizaciones en América están en América del Sur y América Central. El indio americano no nos dice nada, no hay nada que se pueda probar de esa gran civilización del indio americano. Sin embargo, cuando usted va a Centroamérica con los mayas, los aztecas, los toltecas, se va para América del Sur con los incas. Hábleme de lo primero que se ha encontrado en América de civilización. La civilización del indio americano, y es muy interesante esa pregunta. Quizás el indio americano tenía que luchar mucho contra los elementos naturales, porque vivía en las grandes planicies de los Estados Unidos. Hoy en día, los Estados Unidos de hoy, luchando contra las nieves, los indios del Canadá también, los esquimales, y por decirlo así, no tenían tiempo de armar una enorme civilización. Tenían que vivir ese tipo de vida luchando contra la inclemencia del tiempo. Pero en la Florida, en el sur, no había esa inclemencia. Estos indios podían haber venido del norte, los que ocuparon la Florida, pero ya nos encontramos, por ejemplo, los indios pueblo, que son de la frontera de Estados Unidos y México, que tienen un poquito más de desarrollo. Y cuando seguimos bajando, sí, ya nos encontramos las grandes civilizaciones, como los aztecas, nos encontramos con los mayas y los incas. Estas son ya grandes civilizaciones, pero no fueron los primeros. Hay estudios que se han hecho de humanos que se han encontrado en regiones de la América Latina, que nos pueden llevar hacia atrás unos 10.000 años o más. Las momias de Chile. Las famosas momias de Chile. ¿Esas momias de Chile cuántos años tienen? Algunas momias esas se estiman que pueden tener entre 10.000 y 15.000 años. O sea, es un cálculo que se ha hecho sobre eso, requiere más estudio, pero es muy interesante. Lo importante es que aquí, en esta parte del mundo, hace mucho más tiempo que el que se pensaba, ha habido humanos caminando. Se nos habla mucho de Machu Picchu, de los incas, de las pirámides de México, que la hemos visto, los aztecas, toltecas. Pero esta pirámide en Caral, Perú, tengo entendido que eso es lo más antiguo. Háblenos, que yo sé que usted ha leído sobre ello. Pregunta importantísima. No se habla mucho de Caral en Perú, porque esto fue encontrado en el año 2002 por una arqueóloga y estudiosa norteamericana y también algunos ingleses que visitaron el lugar después, ha sido visitado. Pero en Caral
Caral tiene una gran importancia, porque no es solamente... ¿Dónde queda Caral? Caral queda en Perú, en el desierto. ¿Pero en qué parte? En el desierto. Porque yo estaba en Perú, he estado en la Sierra Central del Perú, pero nunca, primera vez que oigo hablar de Caral. Generalmente, en la parte central, generalmente, entre lo que es la cordillera de los Andes y el Pacífico, en el desierto. Pero lo importante de esta civilización es que se supone que sea la más vieja civilización de América, y estas pirámides se estaban construyendo en una época en que se construían las mismas pirámides de Egipto también. O sea, estamos yendo a unos 2.600 años antes de Cristo. 5.000 años actuales. Entonces, exacto. Entonces, una civilización muy antigua, pero la importancia que tiene Caral es otra importancia.